Este mes es el mes que en nuestro país llamamos el mes de la Biblia. Ya hemos desarrollado un sinnúmero de actividades en el mes y también se han celebrado eventos, marcha, cena, declaraciones, rueda de prensa, entre otras cosas, sobre la palabra de Dios. Hoy, pues, tengo el honor de estar delante de ustedes para trabajar esta palabra con el tema viva y eficaz. Viva y eficaz. Y quiero trabajar esto en base a Hebreos capítulo 4, verso 12, que allí está el texto que vamos a estar ahora nosotros leyendo como base para este sermón en el día de hoy. Viva y eficaz. Hebreos capítulo 4, verso 12. Ahí vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra viva y eficaz. Lo primero que debemos de entender que es viva, porque es una palabra creadora. Es creadora. Génesis capítulo 1, a partir del verso 2, encontramos a un Dios usando su palabra para establecer su propósito. Estableciendo un propósito, y era la de crear, hacer y dar forma a lo que había en el corazón de él. En Génesis capítulo 1, verso 2 en adelante, encontramos la expresión del sentimiento de un Dios con propósito. En el verso 1 nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y también me sigue diciendo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero hay un momento donde entra una ejecutoria diciendo, y dijo Dios. Y este decir Dios es la manifestación de una palabra que no solamente está compuesta por vocales, ¿no verdad?, por consonantes. Es una palabra que va más allá y que no solamente comunica una idea, sino que establece un propósito. Establece un propósito. ¿Cuál? El propósito del Dios creador. Dios crear, Dios hacer. Por tanto, esa palabra dio vigencia, dio existencia y manifestó propósito de Dios. Dijo Dios. Y ahí comenzó Dios a decir cosas, y cosas comenzaron entonces a establecerse por la palabra dicha por nuestro Dios. Por tanto, es una palabra que no solamente se expresa, sino que ella es viva, pero también produce vida. Dijo Dios, sea tal cosa, y fue. Y a lo seco llamó tierra, y a la multitud de agua llamó mares, y a lo que estaba en el aire allá llamó cielo, y le dijo a la tierra que produzca hierba, que produzca frutos, que produzca semillas. Lo dice ahí. Entonces, una palabra que va ejecutando una acción y va dejando resultado permanente de beneficio para lo que Dios había creado o iba a crear más adelante, que era el ser humano. Así es que esa palabra es una palabra viva, porque es una palabra que tiene movimiento, es una palabra que se mueve. En el libro de Hechos capítulo 7, verso 38,
Allí encontramos a Esteban dando, recitando la palabra que se dio en el desierto cuando dijo Moisés en el Sinaí, que esa era palabra viva. Palabra viva porque no solamente era una palabra que hacía cosas, sino que también transformaba corazones, convencía a pecadores o convence a pecadores. Una palabra que también sana enfermo, una palabra que también liberta al cautivo, una palabra que trae esperanza al que la ha perdido, una palabra que restaura matrimonio, restaura familia, una palabra que restaura finanzas, economía, gobierno, estado. Es una palabra viva porque es una palabra que aún habiendo sido perseguida y habiendo pasado por los momentos más difíciles, sus peores enemigos no pudieron con ella. No pudieron con ella porque aún los que se opusieron en momentos determinados tuvieron que entender que esa palabra era poderosa, y aún los que se levantaron contra ella, uno busca en la historia y solamente están con su nombre como un registro histórico, pero la palabra sigue viva en todos los corazones, en toda la cultura, en todos los espacios, en todas las ciudades, en lugares de la sociedad, sigue generando efecto. Y ese ejemplo no está lejos, somos tuyos. No lo estoy buscando lejos el efecto, ni lo estoy buscando muy atrás en la historia. Está aquí. Tú eres ese efecto. Fue a ti que ella te alcanzó, y fue ella a ti que te regeneró, y fue a ti que te hizo sentir paz cuando ya la había perdido, y ella fue la que te dio la salida cuando estaba en el laberinto perdido. Es viva porque trae respuesta a tus inquietudes y necesidades. Es viva porque cuando la proclamamos, el milagro de Dios se efectúa. Aquí hemos orado por una niña que necesitaba la oración de parte y aquí se estableció en base a la palabra. Llama a los enfermos, úngelo y ora por ellos. Esa palabra es viva y esa palabra produce milagro. Así que el milagro está hecho ya. Esto no es fanatismo ni es religiosidad. Esto no es inspiración emocional. Esto es poder de Dios y testimonio vivo. Porque Dios por su palabra hizo los cielos y la tierra y ha sostenido esa palabra en la historia. Juan capítulo 1 verso 1 dice: en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y en el verso 14 dice: y ese verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Pablo le dice a los hermanos de Colosas en el capítulo 1 verso 15 en adelante: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y en Él subsisten todas las cosas. Es decir, la palabra nos hace sostener todas las cosas. Es una palabra viva, es palabra eficaz. Y hubo un momento en que Pedro también no pudo hablar muchas cosas más. En Primera de Pedro, allí encontramos algunas expresiones, pero también en Juan capítulo 6, verso 68, cuando él le dijo al Señor: ¿y para dónde voy? Si solamente en ti hay palabra de vida eterna. ¿Para dónde voy? Donde el que lee la baraja, donde el que lee la taza, o el agorero, o el brujo, o el mentiroso, que muchas veces tú vas donde ellos, pero ellos están peor que tú. Ellos están peor que tú. Y tú vas allá, tú eres que le da vigencia a ellos. Quiebra el negocio, créele a Dios y a su palabra. Es una palabra que transforma. Aquí no hay que estar mirando objetos, ni hay que estar mirando cartas, ni nada para saber. Aquí simplemente es creer que como creíste, así será hecho. Es viva porque esta palabra
da vida eterna. Es una palabra de fe. Pedro dijo en su primera carta, en el capítulo 1, verso 23, que los que han nacido de nuevo, aquellos que han nacido de nuevo, por medio de la palabra viva. No es por experiencias personales, ni porque fulano me ayudó, ni por obra, ni que porque alguien hizo una promesa y cumplió. No. Es la palabra viva la que al que estaba muerto le dio vida. Pablo también le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, y le dice que persista en las cosas. Persiste en las cosas que ha aprendido. Persistir es creer esa palabra aunque no vea nada. Porque una palabra creadora, y aunque tú no veas nada, ella está obrando. Oye, porque el tema de la palabra no es un tema que tú la manipulas para colocarla en tiempo y espacio donde tú y yo querramos, sino que ella tiene su dinámica propia, Ella tiene su dinámica de saber cómo se mueve, cuándo se mueve y dónde se mueve y por dónde va el asunto. El tema de nosotros es creer en ella, en esa palabra. Es una palabra que ella funciona, es una palabra que trabaja, es una palabra que se mantiene. Y Pablo le dijo a Timoteo: persiste en eso, en lo que ha aprendido, en lo que se te ha enseñado. Y por eso glorificamos a Dios por lo que hemos visto hoy aquí, aunque yo llegué ya un poquito tarde con relación a los niños y niñas. Pero hemos visto, hay que persistir en enseñar la palabra. Aunque tú lo oigas que digan 5 incorrectas, no te preocupes, sigue trabajando para que digan 2 correctas. Y después van a decir 8 correctas. Y después van a decir 10 correctas. Pero hay que persistir en la enseñanza de la palabra. Yo tengo un nietecito, hermano, y el otro día tiene 2 años. Estamos allá en la casa y me dice, lo veo que está diciendo: yo soy un niño malo, yo soy un niño malo, yo soy un niño malo, yo soy un niño malo. Y lo estoy oyendo ahí y voy y me le acerco y le digo: y tú eres un niño bueno, y tú eres un niño bueno, y tú eres un niño de papá Dios, y papá Dios te ama, y papá Dios te quiere. Y dice: no, yo soy un niño malo, yo soy un niño malo. Yo sí, tú eres un niño bueno, tú eres un niño bueno. No, yo soy un niño malo, yo soy un niño malo. No, tú eres un niño bueno. Sí, papá, yo soy un niño bueno, yo soy un niño bueno. Porque tienes que persistir, no te puedes cansar. Esa palabra nos resta a nosotros cada día. Esa palabra viva cada día nos va restando a que nosotros pongamos en práctica lo que hemos aprendido. La palabra no es un asunto de concepto, no es un asunto de idea. Hay gente que se sabe muchos textos bíblicos y los felicito. Yo no soy tan bueno en eso. Yo los felicito a todos los que son texteros, ¿no, verdad? Que se saben todos sus textos bíblicos y te narran la Biblia de Génesis y Apocalipsis con punto y coma. Yo no soy por ahí, por esos lados. Pero una cosa te voy a decir: el tema no es tenerle en la cabeza, es que ella te transforme el corazón, es que cambie tus actitudes, es que cambie tu mentalidad, es que cambie tu vocabulario, es que cambie tus sentimientos, porque esa palabra es luz a tu camino y lumbrera para ti también. Ella tiene una función: te guía, te dirige, te ilumina. Es viva esta palabra porque es una palabra que nos genera esperanza grandemente a todo lo que le hemos creído al Cristo de la gloria. Es palabra viva también porque es la palabra de que al que la escuchó tiene que ponerle atención. Y hubo un rey que no aguantó mucho y dijo: por poco me persuade. Él estaba persuadido, lo que pasa es que su orgullo no lo dejó. Él lo confesó. Lo que pasa es que lo hizo a la inversa, psicología inversa. Él estaba afectado, ya él estaba emocionado. Lo que pasa es que su orgullo de reconocer tal cosa, por poco me persuade. Si él no hubiese estado persuadido, no hace la expresión del convencimiento. Es una palabra que cuando llega al corazón de un hombre o una mujer turbado, le hace ponerse en pie por más destruido que esté.
Es una palabra que cuando se da, como dijo Jeremías y el mismo Ezequiel también, cuando llega a tu boca en el momento es amarga, pero cuando llega allá que va llegando, ay, es dulce como la miel. ¿Sabe por qué es dulce como la miel? Por el tema de respuesta que trae a tus necesidades. La palabra es respuesta a nuestra necesidad. Esa palabra que nos traduce, que cada día nos va transformando, que la gente tiene que ver, que la medida en que nosotros vamos leyendo esa palabra, la gente va viendo efecto en nosotros. La gente va diciendo y va midiendo, porque las personas que no conocen a Cristo están tan bien evangelizados que cuando un evangélico hace la cosa por lo de no es, él es el primero que te mide la raya. ¿Sí o no? Nadie se va a perder de que por falta de predicar. Se van a perder porque quieren, pero no porque no están evangelizados. Porque son los primeros que te pasan la raya. ¡Ey, manito! Y tú dices que y tú no eres eso. ¿Sí o no? O es a mí nada más que me lo han dicho. Esa palabra viva, aún el que no la ha aceptado sabe que ella es viva. Porque apela a ella. Apela a ella en su verdad y en su transformación. Oye, cuando una persona ora por mí, mira, ve por allá, llévame un culto, predícame la palabra. ¿Qué es lo que tú te crees? Es la palabra que está funcionando. Esa palabra es viva. Es viva porque al matrimonio que estaba destruido, cuando llegó esa palabra de esperanza, vieron una salida a su situación y el divorcio se canceló. Es una palabra viva porque puede haber una economía nada más en quiebra que pueda haber, pero cuando los hombres y las mujeres de Dios se ponen de pie y le creen a Dios, Dios restaura. ¿Tú quieres que te demuestre? El libro de Nehemías nos habla de eso. Un pueblo en el exilio, un pueblo con la ciudad quemada como Israel y la gente en el exilio, pobreza, miseria, dolor, vergüenza, oprobio, todo lo que se pueda decir de ese pueblo estaba en esa situación. Un Nehemías que estaba en el exilio se preocupa por ellos, manda para ver cómo está el asunto, le traen el inventario de lo que ellos vieron allá, un reporte. Allí hay dolor, hay cuantas cosas y todo va para allá. Pero un pueblo que un Nehemías que en el exilio toma y articula un plan de rescate, un plan de ir a buscar y levantar al pueblo caído. Allí va y llega y ve el panorama, contata la verdad de lo que le dijeron y era más fuerte de lo que le dijeron. Allí vemos a un Nehemías que se motiva, a un Nehemías que dice vamos a echar para adelante. Encontramos también a sus Sanballat y Tobías y Gesén el árabe que estaban haciendo su trabajo de opositores. La oposición siempre va a estar presente, pero es necesaria la oposición porque la oposición me hace sacar de la palabra la verdad de ella para ver el milagro de Dios. Gloria a Dios por la oposición. Que Dios bendiga la oposición. Pero un Nehemías que cuando ya sigue adelante, lo primero que hace después que todo está bien hecho es que llama a Esdras para dar lectura a la ley de Dios. ¿Sabe por qué? Porque de nada le vale a un país, a un pueblo, a una nación, a una familia, a una sociedad, a una empresa, a un negocio, a un ministerio. No le vale nada que tenga estructura fuerte, que tenga facilidades, que tenga recursos. Oye, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los edificadores. Había que restaurar las puertas y los muros de Jerusalén, pero había que restaurar el corazón quebrado de un pueblo en miseria, de un pueblo en dolor, y solamente la palabra viva los levantó. Cuando Esdras lee la palabra, es que el pueblo se empodera y dice ahora que vamos para adelante, porque es una palabra viva. Es una palabra que te devuelve la dignidad, te devuelve la vergüenza, te devuelve el honor. ¿Sabe por qué? Porque es una palabra que te conduce a Cristo.
Y al conducirte a Cristo, entonces te sienta en lugar de privilegio al lado de Dios. Es una palabra que en los momentos más difíciles de nuestra vida, ella llega y hace su efecto de lugar. En el libro de Hebreos capítulo 1 también vemos cómo comienza el escritor diciéndonos: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también todas las cosas y el universo. La palabra hecha carne, la palabra esperanzadora, el verbo que se mueve y que va haciendo el milagro, aunque tú no veas nada, pero el milagro se está realizando. Hermanos, esforcémonos cada día por nosotros tener esta palabra viva que transforme y que sostenga nuestro ministerio, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra relación con Dios sobre todo. Sobre todo. El asunto no está en que la narre de boca o de memoria. Es que ella, cada día más, la gente tenga que decir: wow, es verdad, Dios ha hecho un cambio en la vida. Pero es la palabra. Porque esa palabra nos educa, nos dice. Esa palabra es viva porque nos orienta cómo debo tratar a mi esposa. Me orienta porque le dice a la esposa cómo debe tratar al esposo. Me orienta en la relación de padres e hijos y viceversa. Padre, no exasperéis a vuestros hijos, ¿no, verdad? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque es el único mandamiento con promesa. Y por ahí se va. En las relaciones interpersonales, en la relación patronal de patrón y obrero, en la relación de gobiernos y gobernados, en la relación de todo lo que tiene que ver en el manejo de nuestra finanza. La palabra de Dios nos orienta en todo. Y por eso que viva. Es eficaz esa palabra. Y hablando muy bien de esta palabra de eficacia, porque estamos hablando de resultados. La Biblia da resultados. Y vuelvo otra vez al principio. Usted y yo somos ese resultado. Usted y yo. Usted quiere más resultados que usted y yo, ¿eh? Tú sabes de dónde Dios te sacó y lo que Dios hizo contigo. ¿Sabe por qué yo estoy en este camino? Yo tenía una hermana, la única hembra. Ella murió hace ya 2 años y pico, con condiciones especiales. Y ella, había un señor llamado Marcos Figueroa, lo recuerdo ahora mismo, que vivía unas 8 o 9 casas de donde yo vivía. Y Marcos, los días que no había culto en la iglesia donde él asistía, que era diácono, Marcos en su casa daba un culto. Y mi hermana le gustaba ir ahí. Y mi mamá, como ella tenía sus condiciones especiales, yo era el más pequeño de la casa, mi mamá me llamaba siempre: vaya y acompáñela. Y yo iba con ella. Y ahí comencé yo a la edad de 6 años a escuchar la palabra de Dios. A la edad de 6 años comencé a escuchar esa palabra del Señor, y como Marcos tenía una particularidad de expresarnos a nosotros los niños esta enseñanza de la palabra, y eso me fue motivando. Y ya no había mamá que tenía que mandarme a buscar, era yo que le decía: yo me voy con Kirsia, mi hermana, para el culto de los niños que daba Marcos Figueroa allí a las 6 de la tarde. Ahí comencé a escuchar esa palabra. Luego llegué a un colegio donde la directora era cristiana. Ya está en la presencia del Señor, la hermana Denia Amador de San Cristóbal. Tenía un colegio llamado el colegio Las Hermanas Amador. Eran 3 ella. Y allí yo seguí escuchando la palabra del Señor, porque todos los viernes a las 11 de la mañana se pagaban las clases, y en todas las aulas había una escuela bíblica para niños. Para no seguirle por ahí, a la edad de 11 años, un viernes, yo tomé la decisión
en mi escuela bíblica del colegio, de aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. De eso hace ya 48 años. Y no he mirado para atrás, hermano, porque y el día que quiera mirar, acábame y llévame, le dije al Señor. No quiero problema. ¿Sabe por qué vive ahí explicar esta palabra? Porque quien le habla en el barrio donde nació, en uno de los lugares más, ¿qué le puedo decir? Encumbrados de este país. Así como usted ve, este morenito nació en un lugar muy encumbrado de este país. Nací en Gualey, donde se pica. La gente como nada se picaba. Tiro, piedra, machete y cuánta cosa. Más droga que arroz. ¿Sabe qué? En el proceso histórico y sociológico de aquel lugar, yo era un candidato a ser uno más de ellos. Pero la palabra me alcanzó. La palabra me alcanzó. Y gracias le doy a mi Salvador que su palabra hoy todavía, casi 60 años que tengo, me tiene de pie. Y tengo una familia que Dios me ha bendecido, un matrimonio en el que Dios me ha bendecido. Y tengo gente que amo y gente que han sido de bendición para mi vida. La palabra es eficaz, produce, genera cambio, da resultados tangibles que son de bien a la sociedad. Yo una vez le dije al expresidente Danilo Medina: ustedes debieran los gobiernos invertir más en las iglesias y en los barrios. Porque la iglesia le hacen el trabajo a ustedes que no puede hacer la policía, ni puede hacer la fiscalía, ni pueden hacer los psicólogos, ni pueden ser los psiquiatras. Yo soy profesional y creo en la educación y he enseñado por más de 30 años en las universidades. Pero una cosa le voy a decir: lo que no hace la palabra de Dios no lo hace nadie. La palabra de Dios es la única que ha podido convencer a un hombre y tumbarlo del caballo como a Pablo y decirle: se acabó ya, te cambio la agenda. De perseguidor a un hombre que proclama lo que persigue. Una palabra eficaz que el que la escucha no se puede mantener de pie. Una palabra eficaz que a los oídos que llega la soberbia tiene que irse. Una palabra eficaz que al orgullo más grande lo desvanece. Esa palabra de Dios tiene la capacidad de traer vida a los muertos y es parte de su eficacia, según Efesios capítulo 2, que nos dice cuál era nuestra condición. ¿Cuál era? Allí en Efesios vemos capítulo 2 cuál era nuestra condición: perdido, inservible. Y esto yo sé que da duro al ego humano. No, es verdad, yo era impío, pero yo era, mira, olvídese, hermanito, usted y yo no éramos nada. Porque el ser humano sin Dios puede andar como anda, hermano, olvídese. Puede andar en el Rolls Royce que quiera y puede ponerse los zapatos más costosos y la chaqueta o pantalones más costosas. Óyeme, donde no está Dios no hay paz. Y la palabra de Dios trae paz. Es eficaz porque esa palabra a los corazones más perversos lo cambia. Es una palabra que es eficaz porque Juan 17 nos dice: santifícalo en la verdad. Y oye, ¿quién es la verdad? Tu palabra es la verdad. Es una palabra eficaz. Santifícalos en tu verdad. Es decir, la palabra de Dios nos santifica. No es la oración ni el ayuno. Siga orando y ayunando, que eso es bueno, pero lo que santifica es la palabra. Porque la palabra es la que me entra en el proceso y la que me va confrontando día a día y la que me va guiando en mi vida en todo momento. Timoteo, cuando Pablo le escribió en su segunda carta, en el capítulo 3, como ustedes conocen, en el verso 16, 17, habla claro: toda escritura es inspirada por Dios. Es inspirada. Esto no lo escribió Juan Pablo Duarte ni Cristóbal Colón. Y tú sabes lo que me gusta de esta palabra. Esta palabra es tan eficaz, porque a veces vemos lo eficaz solamente en lo que positivamente vemos a nuestro favor.
Pero a mí me gusta mucho esta palabra, encanta. Porque es que esta palabra aparece en gente como un Moisés que, oye, manso él, tranquilito y todo eso. Pero Dios le dijo antes de cruzar el Jordán, yo quiero hablarlo contigo, viejo. Vámonos secreto por ahí. Se lo llevó para el monte. Todavía estamos esperando que bajen. Allá lo dejó. Hubo algo que no debió ocurrir y Dios dijo, cuando se estaba escribiendo todo, Dios dijo, pónmelo ahí. Él es manso, fue bueno, salió con el pueblo, tuvo mucha lucha, la cosa fue difícil para él, pero cuando yo le dije que hiciera esto no lo hizo, pónmelo ahí. No me ignore eso que está ahí, porque eso también es palabra mía. Tú ves. A David, un hombre conforme al corazón de Dios, un tipo que se derretía ante la presencia del Señor y con un corazón, hermano, de gelatina ante la presencia de Dios. Pero hubo un momento que también se pervirtió, ¿me entiendes? Dios le mandó su mensajero y después de eso le dijo, cántate el juicio tú mismo, mi niño. Y también Dios dijo, déjenme eso ahí, regístramelo ahí. Al hombre conforme a mi corazón, pónganle eso ahí, pónganselo. Eso me gusta de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque esto está registrado aquí para que nosotros entendamos que la palabra de Dios no tiene privilegio con nadie. La palabra de Dios es eficaz aun cuando cometemos nuestros errores. Esa palabra fue inspirada por nuestro Señor y tiene su eficacia porque nos enseña, fue para enseñar. Tiene su eficacia porque nos reprende, es para reprender. Tiene su eficacia porque nos corrige, se hizo para corregir. Ella es eficaz porque nos instruye, porque ella cada día nos guía por donde vamos. Y ella es eficaz porque nos enseña la justicia, porque ella fue creada para justicia. Y no fue para tenerla en el concepto y en la mente, fue para nosotros los hombres y para llegar a la estatura, al tamaño del hombre y de la mujer perfecto que Dios quiere que seamos. Su palabra es eficaz porque genera hombres y mujeres en sociedades que le genera la esperanza de que hay que seguir luchando porque no todo está perdido. Es la palabra de Dios la que ha llevado la paz a muchos hogares y también le ha llevado la paz a muchos estados y gobiernos, a muchos matrimonios. Ella es cortante más que espada de dos filos y oiga donde llega, parte el alma y el espíritu. Donde no llega el aparato ese que te hace ver allá lo que hay. No, ella llega allá. Donde tú no tienes con qué, oye, y eso es gratis. Para tú meterte en un asunto de esto, tienen que pagar muchísimos cuartos, ¿no? ¿Verdad? Para que te diga de que internamente lo que aparece, aquí no, esto es gratis aquí. Ella te da el diagnóstico gratis aquí. Tú ves, tú pasas por el proceso y allá te va imprimiendo, te va mandando, te va diciendo, papá, mira lo que hay aquí de ti, papá. Pero también ella es justa y también te dice, aquí está el antídoto. Aquí está cómo se resuelve. No te dejas sola. Es eficaz y parte, pero te restaura. Te da la esperanza. Es una palabra que no podemos nunca ignorarla, porque ignorarla a ella es ignorar la voluntad de Dios para nuestras vidas. No podemos ignorarla. En 1 de Tesalónica capítulo 5 verso 23 dice, y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que esa palabra llega hasta el alma, porque nos guarda irreprensible. Llega hasta el espíritu porque nos guarda acto y santo y puro. ¿Para qué? Para el día de su venida. Wow. Es una palabra que genera efectos. Es una palabra
que nos transforma. Y debemos tener nuestra alma y nuestro espíritu a tono con la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios un día también nos levantará. Hoy, más que nunca, la iglesia debe de entender que la palabra es su baluarte. No viva de experiencia, de sueños, revelaciones. Dios bendiga a los profetas, Dios bendiga a los apóstoles y Dios bendiga a todos aquellos que tienen ministerio mega extraordinario. Que Dios lo bendiga a todos. Y sé que Dios lo usa a cada uno de ellos. Pero cuando tú tengas tu necesidad en Dios, no tienes que ir a ningún profeta ni a ningún apóstol a buscar nada. Tú tienes el código y el manual por excelencia que te dice a ti lo que tú necesitas hacer en el momento indicado. ¿Sabe por qué? Porque ella es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Inclina tu rostro donde está. Dile al Señor en esta mañana: Señor, ayúdame a estar en esta dimensión de tu palabra, de estar vivo y siendo eficaz a través de ella. Señor, ayúdanos a guardar tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a vivirla no como un tema de demostrar, sino de alabarte y glorificarte con lo que vivimos y cómo vivimos. Padre, gracias. Bendigo esta congregación en esta hora y pido que tu palabra siempre esté en el corazón de cada vida para seguirle guiando hasta el día de tu venida, donde tú vendrás por los tuyos. Y los que tengan tu palabra en el corazón son los que escucharán tu dulce voz. Gracias, Señor, por Jesús. Amén. Dios le bendiga.